13:45 de esta tarde de jueves 22 de octubre. Arrancamos Atlántico Noticias, esta particular mirada desde Canarias al mundo. Y hoy vamos a ver, entre otras historias, cómo se prepara el último debate entre los candidatos a la Casa Blanca en Estados Unidos. Se celebra en nada, en unas horas, en el estado de Tennessee. Donald Trump y Joe Biden apuran los últimos días para convencer a los votantes, aunque muchos lo tienen ya muy claro. Llama la atención que a menos de 2 semanas, fíjense, para el 3N ya hayan votado más de 34 millones de estadounidenses, el 24% del total de 2016. Y desde luego el coronavirus vuelve a ser tema central en el próximo debate presidencial, es el último. La comisión organizadora espera que con las nuevas reglas la discusión vaya a ser organizada en esta oportunidad y mientras los candidatos Isiar Pérez ultiman su campaña. Así es, Marta, en este sprint final hacia las elecciones presidenciales que recordamos se celebrarán este 13 de noviembre. El candidato republicano Donald Trump ha estado este miércoles en Carolina del Norte, donde ha hecho su habitual meeting sin mascarilla, sin distancia social y con mucha gente. Biden, mientras tanto, se queda en casa preparando el debate de esta noche y Obama sale en busca del apoyo democrático, además acusando a Trump de convertir la Casa Blanca en estos últimos años en todo un reality show. Eso en Estados Unidos, luego iremos allí en directo aquí en Canarias, pendientes de la situación que viven 1.300 personas. Están en el muelle de Arguineguín después de haber llegado en Cayucos. Isaías Santana, ¿cuál es la última hora? Pues sobre las 11:30 de esta mañana llegaba otra patera más con 14 personas a bordo. Según la última información que tenemos, parece que han llegado en buen estado de salud. Cerca de 1.300 personas han pasado la noche en este albergue improvisado. Muchos de estos migrantes han tenido que dormir fuera de las carpas a la intemperie por falta de espacio debido a las lluvias caídas. Cruz Roja durante la mañana les ha estado entregando ropa seca, ropa limpia para que estuvieran en mejores condiciones. Y hoy también en Atlántico Noticias vamos a ver cómo en muchos países se preparan para esos toques de queda, como el que ya está vigente en París. Esta misma noche en la región de Lombardía se suman a esta medida extrema para contener la segunda ola que se produce en Europa. Un toque de queda que también se estudia para España. Y un mercado de Lima, en Perú, quedó absolutamente arrasado por un incendio que acabó con la mayoría de los puestos. 250 bomberos tuvieron que intervenir. Ahora se investiga qué ocurrió, pero no se descarta que el fuego haya sido provocado. Y en Guatemala preocupa mucho el estado en el que se encuentra el río Motagua, lleno de basura. Justo en la desembocadura han puesto en marcha un plan para eliminar estos residuos. Y anoche en Las Palmas de Gran Canaria la intensa lluvia provocó imágenes como estas: calles completamente inundadas, destrozos en algunas de las principales vías de la ciudad y calles cerradas al tráfico por el volumen de agua. Hasta 55 litros por metro cuadrado se llegó a registrar en la zona en concreto de la Plaza de la Feria. Esta imagen es del satélite. El frente que ha afectado en las últimas horas a Canarias comienza a alejarse, aunque en las próximas horas podría seguir lloviendo. Hoy volvía a llover con una cierta fuerza. Y los expertos también miran con atención la evolución del huracán Epsilon que se ha formado en el centro del Atlántico. Las autoridades meteorológicas dicen que podría reforzarse en las próximas horas y afectar sobre todo a las Islas Bermudas. Enseguida vamos con estos asuntos, pero antes miramos a Madrid. Segunda jornada del Pleno que debatía la moción de censura presentada por Vox contra Pedro Sánchez. Silvia Mascareño se ha votado y no ha salido como se esperaba adelante. Sí, tal como se esperaba, fracasa esa moción de censura presentada por Vox para intentar desalojar de la Moncloa al gobierno de Pedro Sánchez. Se ha despejado esta misma mañana la última incógnita que quedaba y era saber el sentido de voto de los populares, que finalmente ha sido no.
Todo en una mañana marcada por el duelo en el seno de la derecha entre Pablo Casado y Santiago Abascal, y que ha terminado con un anuncio de importante calado político, y es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subía a la tribuna en el último minuto para anunciar que está dispuesto a paralizar la propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial si los populares se sientan a negociar la renovación de todos los órganos constitucionales. Pero además, Silvia, hoy pendientes de lo que ocurra en un Consejo Interterritorial de Salud, sobre la mesa va a estar la posibilidad de implantar en algunos lugares de España ese polémico toque de queda. Sí, porque con la segunda ola recorriendo Europa y una vez que en España se ha superado la barrera del 1 millón de contagios, esta tarde en apenas una hora se reúne el Consejo Interterritorial de Salud, el Ministerio de Sanidad y todas las comunidades autónomas, y estará sobre la mesa el plan de respuesta temprana al coronavirus y una medida que no ha dejado indiferente a ningún ciudadano, esa posibilidad de un toque de queda a partir de las 10 de la noche. Eso sí, el ministro de Sanidad ya ha advertido que el marco legal para decretar ese toque de queda sería un nuevo estado de alarma. Veremos lo que ocurre en apenas unas horas, porque no todas las comunidades autónomas están de acuerdo con decretarlo de manera uniforme. Pues estaremos muy atentos a ese asunto en particular, ese toque de queda que ya se ha implantado, por ejemplo, en París, también en la región de la Lombardía, al norte de Italia. Desde las 11 de esta noche, de hoy jueves, va a imponer ese toque de queda para tratar de frenar el número de contagios por coronavirus en esta región. Se ha disparado en las últimas semanas, 1.600 positivos solo en las últimas horas, y la situación ya provoca problemas de nuevo en Italia en los servicios sanitarios. Va a estar vigente en toda esta región, pues desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, salvo casos de emergencia, trabajo o salud. La gente tendrá que permanecer durante la noche en casa. Y les contamos también que uno de los voluntarios que probaba la vacuna contra la COVID en Brasil ha fallecido. Eso sí, no por la vacuna en sí, porque los ensayos a este paciente en concreto se le suministró el placebo. Todos los detalles desde Sao Paulo nos lo cuenta Beatriz Correa. Un voluntario brasileño que participaba en ensayos clínicos de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca falleció por complicaciones de la COVID-19. La víctima era un médico de 28 años que trabajaba en hospitales de Río de Janeiro. Fuentes ligadas al estudio dicen que él recibió un placebo y no la vacuna, pero la información aún no está confirmada. En nota, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria informó que las agencias reguladoras involucradas recibieron datos parciales sobre la investigación realizada por el Comité Internacional de Evaluación de la Seguridad, que sugirió la continuación de los estudios con la vacuna. El caso permanece en evaluación y en secreto. En Brasil, aproximadamente 8.000 voluntarios han recibido la vacuna de Oxford. Desde São Paulo, Beatriz Correa para Televisión Canaria. Y hablando de vacunas, China logra nuevos avances en varias de las que se prueban en ese país. Las autoridades entienden que después de que 60.000 voluntarios hayan participado ya en los ensayos sin ninguna mutación del virus que lo llegue a paralizar, los resultados son muy esperanzadores. China, de hecho, dice que quiere tener ya una producción anual de 610 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 ya para finales de este mismo año. Y mientras, la Comisión Europea ha firmado un tercer contrato con la compañía Johnson & Johnson para garantizar el acceso a otra de las posibles vacunas. Con este paso se suministrarán más de 400 millones de dosis de esa vacuna contra la COVID-19. Se encuentra en la fase 3, esta en concreto, donde se determina si es realmente segura. Participan unos 60.000 voluntarios. Bueno, vamos a mirar ya a Estados Unidos porque toda la atención está puesta en el debate que se celebra en unas horas en la Universidad de Belmont, que está en Nashville, en Tennessee. Así que nos vamos allí, en directo hasta Tennessee. Está allí nuestra compañera corresponsal de La Voz de América, Celia Mendoza. Celia, un placer saludarte desde Canarias un día más. Muchísimas gracias, Marta. Empezamos con el tema que va a centrar probablemente el debate. Hablamos de coronavirus, probablemente será el centro de este debate como lo fue en el anterior, ¿verdad? Así
Así es, realmente la moderadora Kristen Walker, quien fue escogida por el Comité Nacional de Debates, anunció 6 temas fundamentales. El manejo del coronavirus es uno de ellos, pero también hablará acerca de las familias estadounidenses, el tema racial en los Estados Unidos, la seguridad nacional, el cambio climático y el liderazgo. Esto a pesar de que el presidente y el Partido Republicano indicaron por medio de la campaña que esperaban que este debate se enfocara en la política exterior y han criticado fuertemente los cambios en términos de los temas que se van a manejar. A pesar de todo esto, el tema fundamental y que es inevitable durante estos últimos 12 días antes de las elecciones del 3 de noviembre es el manejo del COVID-19 y no solamente porque afecta a los estadounidenses en términos de salud, pero el tema económico está muy ligado a esto y es una de las prioridades de este país en este momento. Lo que sí sabemos ya, Celia, es que va a ser un debate pues más controlado, en tanto en cuanto va a haber pues la posibilidad para el moderador de silenciar los micrófonos y evitar esas continuas interrupciones que impedían casi entender el mensaje de los candidatos en el primer debate que tuvo lugar, ¿no? Así es, Marta, es algo que es fundamental y esto lo anunció la Comisión de Debates después del debate en Cleveland, donde no se pudo escuchar las respuestas y donde una y otra vez el moderador, el señor Wallace de la cadena Fox, indicaba que estos eran reglas que se habían dado. Se va a hacer uso de durante los 2 minutos. Recordemos que este es un debate de 90 minutos dividido en varios segmentos, 15 minutos cada uno de ellos, y durante los 2 minutos iniciales de cada tema tendrán la oportunidad de silenciar al candidato que no esté hablando, pero después de esto veremos que se abren los micrófonos y podrían haber interrupciones. Sin embargo, se ha pedido que sean cordiales con el tiempo y que obviamente respeten y traten de emular un poco lo que sucedió con los candidatos a la vicepresidencia, donde se pudo escuchar cada uno de los candidatos. ¿Y en qué medida sería puede tener influencia en la intención de voto de los norteamericanos, ese inmenso país, lo que ocurra esta noche? A día de hoy pueden tenerlo ya decidido la mayoría de los votantes, sobre todo si tenemos en cuenta la cantidad de votos anticipados que ya se ha emitido. Así es, Marta, eso es algo fundamental. Recordemos que es una pequeña fracción. De hecho, hay muchas personas que ya han votado, 41 millones de acuerdo a cifras oficiales por voto adelantado. Esto es el 89% de lo que se votó en comparación al 2016 y por lo menos el 40% de los votantes que votaron en todas las elecciones del 2016. Así que esto será fundamental para aquellos indecisos, ya que muchos de los que ya han votado simplemente escucharán este debate para reforzar sus ideas, pero están buscando a los votantes que de hecho le dieron el triunfo a Donald Trump en el 2016, mujeres en áreas de suburbia, así como aquellos indecisos, afroestadounidenses y minorías. Bueno, pues estaremos muy pendientes, Celia Mendoza, de lo que ocurra ahí, en ese punto en Tennessee, en ese debate crucial que tendrá lugar esta noche aquí en las Islas Canarias. Gracias por atendernos un día más. Gracias, Marta. Pues dejamos a Celia Mendoza, que estará muy atenta a lo que ocurra en ese debate crucial. Ya hemos hablado de la importancia del voto latino en estos comicios, un voto que tradicionalmente ha favorecido al Partido Demócrata. Por eso un grupo de republicanos latinos han querido animar de este modo a las votantes del actual presidente. Ay, 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 por Dios. Con esta canción tan pegadiza quieren que Trump sube más apoyos en la amplia comunidad latina, con algunos elementos de esa comunidad. Ay, 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 por Dios. Trump y Biden, horas antes del debate, seguían con la agenda de campaña. Esiar, cuéntanos. Así es, por un lado nos encontramos con Donald Trump en Carolina del Norte con sus habituales mítines. Mucha gente, poca mascarilla y nada de distancia social. Allí continúa criticando a los expertos sanitarios y al candidato demócrata Joe Biden, el cual permanece en su casa preparando el debate de esta noche. Por ello, Obama ha reaparecido en campaña, pide el voto demócrata y acusa a Donald Trump de convertir la Casa Blanca en todo un reality show. Lo escuchamos. Nunca pensé que Donald Trump aceptaría mi visión o continuaría con mis políticas, pero esperaba, por el bien del país, que pudiera mostrar algún interés en tomarse el trabajo en serio.
pero no se ha interesado en trabajar o ayudar a alguien más que a sí mismo o a sus amigos. Trata la presidencia como un reality show para llamar la atención. El mundo entero mira hacia Estados Unidos, por tanto, porque ese resultado puede tener consecuencias. Dependen, de hecho, cuestiones que afectan globalmente, y Televisión Canaria también hace especial seguimiento a este último debate. Isiar. Así es, porque esta noche Televisión Canaria, esta casa, dedica buena parte de su parrilla a las elecciones presidenciales de 2020. A las 2:15 de la noche nos encontramos con un fuera de plano con expertos que analizarán la repercusión de estas elecciones. A continuación de la 1 de la madrugada, un estreno, un documental, El Mundo según Trump, que analizará la trayectoria política y mediática del candidato y actual presidente de los Estados Unidos. Y por último, a partir de las 2 de la mañana podrán seguir en directo aquí en Televisión Canaria el debate de las elecciones presidenciales. Pues efectivamente, ya lo decía nuestra compañera Celia Mendoza, la gestión de la pandemia va a ser clave en el debate. De hecho, el coronavirus sigue haciendo estragos entre la población norteamericana en particular. Es protagonista, lo ha sido todo este tiempo de la campaña electoral. La pandemia de coronavirus se ha convertido en uno de los temas más relevantes para los estadounidenses en medio de esta batalla por la Casa Blanca. Mi mensaje hoy para las personas mayores de Estados Unidos es uno de optimismo, confianza y esperanza. Su sacrificio no ha sido en vano. La luz al final del túnel está cerca. Estamos dando la vuelta a la esquina. Doblar la esquina, mi señor, no está desapareciendo, está subiendo de nuevo, está empeorando como se predijo. Estos han sido reemplazados por COVID-19, aún existen, pero esto es un tema nuevo que no existía antes, y ahora es uno de los temas principales que define dónde están los candidatos y cómo vota a la gente. Del mismo modo que lo hacen las respuestas partidistas frente a las políticas sanitarias y medidas de mitigación. Creo que una de las cosas de la actual administración es que se sienten cómodos en que van a correr en la economía, pero el hecho es que si no controlan este virus, nunca controlarán la economía, así que los dos van mano a mano. Era una situación inédita y cuando hay confusión, mucha gente inteligente que no tiene mucha información hacen errores mirando hacia atrás, es obvio, pero durante la tormenta es más difícil, entonces hay grandes diferencias en las visiones de los dos partidos, las cuales pesan en la decisión de los votantes. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. No vamos a dejar Nueva York porque hay muchísima polémica allí, porque agentes de inmigración y aduanas han llegado a detener a 54 personas en ese estado. Los acusan de estar ilegalmente en el país, pero en teoría estas detenciones no deberían hacerse en este territorio porque Nueva York es lo que se denomina ciudad santuario. Los agentes de inmigración no tendrían jurisdicción allí. Nos lo cuenta Laura Sepúlveda. La Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos confirmó durante las últimas horas redadas en la ciudad de Nueva York por ser un lugar santuario. En las últimas horas, operaciones oficiales dieron como resultado la detención de 54 inmigrantes indocumentados. El comunicado dice, y citamos, la política de ciudad santuario de Nueva York conduce a una mayor actividad de ICE, a lo que suma que lo hace para proteger a las comunidades, sacando a los delincuentes extranjeros de las calles independientemente de las políticas locales de cooperación, lo cual es parte de su misión encomendada por el Congreso. En conversación con abogados de inmigración detallaron que un lugar santuario establece políticas locales de no cooperación con autoridades federales de inmigración como lo es ICE. Esto especialmente cuando se conoce información de una persona que no cuenta con los documentos necesarios para permanecer legalmente en el país. La agencia en su comunicado advierte que los detenidos son personas con registro criminal. Pese a ello, litigantes aseguran que los datos de la orden judicial que debe ser presentada por agentes no son siempre compatibles con los de la persona que resulta detenida. En alerta se encuentran comunidades en sectores específicos de Nueva York, pese a no ser la única ciudad en la que se han registrado las detenciones. Seattle, Denver, Filadelfia, Baltimore y Washington, D.C. han estado también en la mira de la agencia, que en una semana reportó 170 detenciones bajo el plan de redadas en lugares santuario. Desde Nueva York, Laura Sepúlveda, de La Voz de América para Televisión Canaria. Vamos a regresar a las islas. En concreto nos vamos al muelle de Arguineguín, donde siguen día y noche más de 1.300 personas. Han llegado, ya saben, en cayucos. Isaías Santana nos va a contar cuál es la situación hasta ahora. Adelante, Isaías.
Pues a esta hora, Marta, una embarcación de salvamento marítimo está entrando a este muelle de Arguineguín. Trae a unas 16 personas de origen magrebí que fueron localizadas a 8 millas de aquí del sur de Gran Canaria. Pero sobre las 11:30 de la mañana fue localizada otra patera más con 14 personas a bordo. Según las primeras informaciones que tenemos, han llegado en buen estado de salud. Cerca de 1.300 personas han pasado la noche aquí en este albergue improvisado. Muchos de ellos han tenido que dormir a la intemperie fuera de estas carpas por falta de espacio debido a la lluvia caída. Amanecían mojados y Cruz Roja durante la mañana pues les ha estado repartiendo ropa nueva, ropa seca para que estuvieran en mejores condiciones. Durante la jornada de ayer se produjeron varios traslados, cerca de un centenar de personas fueron trasladados, 40 de ellos dieron positivos en la prueba de COVID-19 y fueron llevados a un albergue de Arinaga, el resto a un complejo de apartamentos en Puerto Rico, en el municipio de Mogán. Se espera que a lo largo de las próximas horas pues se lleven a cabo más traslados pues a otras instalaciones. Aquí se trabaja intensamente y es por ello que Cruz Roja desde la organización se ha hecho un llamamiento. Se pide más voluntarios como apoyo a ese trabajo que llevan realizando desde hace ya varias semanas. Gracias, Isaías, y vean cómo llegaba en directo pues esa salvamar remolcando otra de las embarcaciones recién llegadas. Y miren lo que ocurría en Santa Cruz de Tenerife, incendio en unas viviendas en el barrio de Añasa. Esto obligó de hecho a desalojar a los vecinos de este inmueble por las llamas. El fuego se produjo poco después de las 11 de la noche y luego equipos de emergencias trabajaron para sofocar las llamas. No se han determinado las causas. El fuego se originó en la parte superior del edificio y varias personas tuvieron que ser atendidas por inhalación de humo y quemaduras. Y nada menos que 120 puestos de un mercado en Lima, en Perú, quedaron absolutamente arrasados por las llamas. 250 bomberos tuvieron que intervenir. No se descarta que el fuego haya sido provocado. El humo es tan intenso que uno puede llegar a ver la humarea cuadras mucho más alejadas y las explosiones que se están escuchando. Mueble pintura han tenido ahí. Son explosiones en medio de un dantesco incendio en este emporio conocido como la Cachina Fashion y por el que la policía tuvo que repeler contra quienes impedían la labor de los bomberos. Esto es un caos. Hace unos minutos nada más, miren, está haciendo uso de un extintor. Adentro, en el corazón del siniestro, muchas personas exponiendo sus vidas esperaban recuperar la mercadería que era consumida por las llamas. El fuego ya ha consumido la totalidad de los stands que están en el interior. Un caos que por poco provoca una estampida ante la amenaza de un nuevo incendio, esta vez en estos cables de luz de casas vecinas. Según los bomberos, el 70% de los casi 1.400 puestos están comprometidos. Al lugar llegaron 25 unidades y 250 bomberos, así como unos 200 policías. En tanto, los comerciantes aseguran que este siniestro que se habría originado en la zona de comidas habría sido provocado. Parece que ha sido provocado. ¿Por qué? Porque este incendio, la vez pasada hubo un incendio. En el tiempo del alcalde Burgos también incendio. Estas personas, agrupadas en 5 asociaciones, aseguran tener 20 años de posesión y refieren que son varios los incendios desatados. El último se registró hace menos de un mes. Ese es otro incendio, está teniendo lugar en Argentina, incendios en Córdoba que continúan y el tiempo que hay con fortísimo viento y temperaturas muy altas no ayudan. Esta estación de esquí, voluntarios y más de 200 bomberos trataban de parar el avance de las llamas con muchísimas dificultades. Las telesillas incluso tuvieron que trasladarse con garrafas de agua. El personal de los empleados trabajando, bajando con baldes, tratando... Y en Guatemala preocupa el estado en el que se encuentra el río Motagua. Está lleno de basura, justo la desembocadura de este río, y ahora ya se ha puesto en marcha ese plan que se había diseñado para eliminar la cantidad de residuos que hay allí. Además, se avanza en la reparación y el refuerzo del dique industrial que puede llegar a retener estos desechos sólidos flotantes. Estaría en la aldea de Quetzalito, esta barrera que permite atrapar todos estos residuos. El ministro de Medio Ambiente de Guatemala ha asegurado que van a trabajar también de forma conjunta con Honduras.
los guatemaltecos conozcan que el Estado de Guatemala no desembolsó ni un solo centavo para la reparación. Lo que hicimos nosotros fue exigir una garantía que se tiene sobre ese proyecto. En mediano plazo estamos arrancando ya probablemente todavía en el mes de octubre una alianza internacional con un ente que nos viene a apoyar con tecnología de vanguardia, con conocimiento y con recursos para paliar la crisis. Y en Bocayá, en Colombia, 3 mineros han quedado atrapados en el interior de una mina. Van a ver imágenes del rescate tras un derrumbe. Se encontrarían a unos 10 metros bajo tierra. De ellos han logrado excavar ya 6 para tratar de llegar a ellos. Hay evidencias de que continúan con vida. Desde anoche los trabajos se centran en extraer grandes cantidades de tierra y dar oxígeno y agua con una manguera a estas personas. Vamos ahora a México, donde la imagen de trenes y de contenedores acumulados en una estación en Chihuahua son muy llamativas. El cierre de fronteras, la limitación de viajes ha parado la mayoría de las líneas ferroviarias. Desde el cielo la imagen es impresionante. Lo que era una estación de trenes de paso hoy se ha convertido en un mega estacionamiento de ferrocarriles. El bloqueo a las vías del tren ha dejado cientos de carros varados en el norte del país, como aquí en Jiménez, donde hay 250 entre tolvas, plataformas, que no pudieron llegar a los Estados Unidos. Y muchos más están dispersos a lo largo de Chihuahua o en Durango. Ahí se quedaron porque un bloqueo a las vías del tren en Estación Consuelo les ha impedido llegar a su destino final desde hace 57 días. Y eso le ocurrió a muchas empresas o pequeños comercializadores como Rubén, que no han podido mover absolutamente nada de los granos que mueven en la región. Corre el riesgo de que llegue a haber pues, un estrangulamiento de grano, de cosecha, en virtud de que nunca se ha detenido por efectos de flete. El efecto se extiende más allá de los trenes, porque alguien más tendrá que pagar el costo de tener una industria de carga detenida. Por ejemplo, 1000 contenedores de distintas cargas no se han movilizado en esta región. Detenido cada uno significa entre 400 y 450 dólares. Esto sin contar los contenedores que ya no se han subido a los trenes en estos 57 días. Incluso la economía de la región que ya se empieza a detener. En Chihuahua, César Méndez, Azteca Noticias. Humor y canciones es la receta con la que un grupo de artistas conciencian en El Salvador sobre la importancia del uso de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social para prevenir, ya saben, el aumento de contagios que también se da allí por coronavirus. Suben a distintas guaguas en San Salvador y adaptan letras alusivas a estas medidas y canciones que son muy conocidas por los viajeros. Todos los artistas han recibido un curso también sobre bioseguridad por parte del personal del Ministerio de Salud salvadoreño. Miren esta historia, la de una joven violinista venezolana que ha creado una escuela de música para enseñar a los niños de su país a tocar este instrumento, una iniciativa que ha sido muy bien recibida justo en la frontera, donde la mayoría de estos niños directamente no estudian. Con 24 años, Joelis Camargo ha dedicado gran parte de su vida a tocar el violín. Es venezolana y vive en plena frontera en medio de compatriotas que soportan condiciones deplorables. Cuando toca su instrumento, las finas melodías llaman la atención de todos los que las escuchan. Mi amor por la música y por el violín nace desde los 6 años. Tengo ya actualmente 18 años tocando el violín y me inicié en el sistema de orquestas de Venezuela, FESNOHIP, y también vi clase en el Conservatorio de Música Nacional Simón Bolívar allá en Venezuela y la Academia Latinoamericana del Violín. Ella migró de Venezuela junto a sus padres buscando mejores condiciones en Colombia. Al darse cuenta que muchos niños están sin estudio, le surgió la idea de enseñarles a tocar violín. Sol natural acá. No solo la ejecución del instrumento, sino también a leer partituras y escribir música. Los niños que aprenden son venezolanos, les encanta tocar este instrumento y su inspiración es Venezuela. Aquí donde viven tienen la vista de San Antonio del Táchira de Venezuela. Para nosotros es un orgullo tener ese talento en casa, ya que, bueno, no solamente es para ella, sino para poder impartirlo a los demás niños. Joelis seguirá con su violín, cautivando los corazones de los niños que quieren ser excelentes músicos como ella. También espera volver a tocar en su tierra natal, Venezuela.
De vuelta a Canarias para hablarles de otra de las noticias que más ha llamado la atención en las últimas horas, esa lluvia que cayó con tantísima fuerza la tarde-noche de ayer en la capital Gran Canaria, que sorprendió a más de uno y que dejó algunas consecuencias, sobre todo calles inundadas, problemas con bajos, con locales que vieron como en cuestión de segundos con el aguacero las alcantarillas, por ejemplo, no daban abasto. Estas imágenes llegaban desde todos los puntos de la ciudad. Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales. Hasta 55 litros por metro cuadrado se registraron en concreto, fíjense, en la plaza de la feria. Hoy la mañana después todavía, Nacho Cabrera, son visibles algunas consecuencias de la lluvia. Cuéntanos. Sí, la policía local de Las Palmas de Gran Canaria recibió decenas de llamadas comunicando incidentes, ninguno de ellos graves, y es que para los agentes se dieron dos circunstancias que empeoraron la situación. Primero, que llovió mucho, y segundo, que llovió mucho en muy corto espacio de tiempo. Todo el agua que cayó en la parte alta de la ciudad llegó a esta parte baja de Las Palmas de Gran Canaria, concretamente a la Plaza de España y a estas inmediaciones de la calle León y Castillo a su paso por el barrio de Arenales. En muy pocos minutos estas calles parecían auténticas piscinas. Los incidentes más relevantes fueron la inundación de bajos, garajes y locales, la falta de fluido eléctrico en los semáforos, así como la caída de cascotes y ramas de los árboles. Una lluvia que sorprendió, ya decimos, a muchos. Queremos hablar de este asunto con Víctor Quintero, que es director del Centro Meteorológico de Santa Cruz de Tenerife, de la Agencia Estatal de Meteorología, y que atiende Atlántico Noticias. Señor Quintero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Decían nuestro compañero que se dio la circunstancia de que llovió, como suele ocurrir cuando pasan estas cosas, mucho en muy poquito espacio de tiempo. ¿Qué circunstancias se dieron en la tarde de ayer en este punto de la isla de Gran Canaria? Pues es simplemente el paso del frente asociado a la borrasca Bárbara que está afectando a la península todavía y que en su parte más meridional pues ha afectado también al archipiélago. Tuvimos unos días atrás con un momento de mucha intensidad de precipitación durante unas horas de la tarde, afectando a prácticamente todas las islas, pero ese frente continúa desplazándose hacia el este, afectando a la isla de Gran Canaria, pasando por encima de ella, y este tipo de frentes, este tipo de configuraciones sinópticas suelen llevar embebidas en su interior pues células, núcleos más inestables, potencialmente más inestables, con mayor capacidad de convección y ante cualquier fenómeno de disparo, cualquier efecto de disparo, como puede ser la orografía o el apoyo de una masa de aire cálida entrando por su zona más inferior, su zona más baja, pues lo hace que lo dispare en un punto concreto y ahí se produce esa lluvia de esos chubascos de gran intensidad y muy rápidos, ¿no? Alcanzándose incluso esos más de 60 litros por metro cuadrado durante ese episodio tan rápido, ¿no? Claro, luego las consecuencias tienen que ver ya directamente pues cómo están hechas las ciudades, con problemas para asumir tanta cantidad de agua y bueno, lo que suele ocurrir en Canarias cuando además hace tanto tiempo que no llovía, ¿no? Sí, efectivamente aquí en Canarias influye sobre todo muchísimo la orografía, en las islas sobre todo con mayores pendientes, que son todas las occidentales, incluyendo dentro de ellas a la isla de Gran Canaria, y también influye la posición latitudinal. Muchas veces nos afecta una masa de aire fría, el caso de este frente asociado a Bárbara, pero si está lo suficientemente alejado del archipiélago, ese sistema de bajas presiones, también estamos influidos, nos está entrando en niveles más bajos de la atmósfera, a niveles de superficie, nos está entrando una masa de aire cálido procedente del mar, del sur, del Atlántico Sur, ¿no? Entonces esa combinación, esa carga de energía por su parte inferior de aire cálido hacia la masa fría es la que actúa como mecanismo de disparo y produce este tipo de chubascos intensos y rápidos. Algo de viento que estamos escuchando en el micrófono de Víctor Quintero, el que escuchamos en cualquier caso bien. Le quería preguntar por la previsión para las próximas horas, porque es verdad que hace falta que llueva en Canarias, se echaba mucho de menos la lluvia. ¿Va a continuar esta situación de alguna que otra precipitación en el archipiélago? Sí, pero precipitaciones muy débiles, muy dispersas, porque ya el frente asociado a Bárbara,
que a nosotros nos alcanzó, al archipiélago nos alcanzó en su parte más meridional, donde realmente ha entrado es en la península y en parte de Francia y demás, a nosotros nos ha afectado muy rápidamente. Pero bueno, continuará dejando estos días lluvias muy débiles en el norte de las islas, en alguna zona interior también. Y los próximos días, dentro de 2-3 días aproximadamente, entrará otra borrasca aún más al norte que afectará previsiblemente al norte de la península y de nuevo en los frentes asociados a esa nueva borrasca de dentro de unos días rozarán Canarias menos incluso que este que hemos tenido estos días de Bárbara y dejará algunas lluvias, pero lluvias muy dispersas, muy débiles en principio, ¿no? Tenemos también noticias de un huracán, está en el Atlántico, pero lejos de Canarias, señor Quintero. Se denomina Epsilon. ¿Qué podemos decir de este huracán? Pues simplemente un poco lo mismo que has dicho tú, que está muy lejos de Canarias. Su desplazamiento previsto es alcanzar a la isla de Bermuda, que está muy cerca de la costa oeste de los Estados Unidos. Seguirá en esa transición, seguirá desplazándose, lo que está previsto, hacia el norte, pasando por la costa de los Estados Unidos, por la costa de Canadá. Y en principio está previsto que para el lunes aproximadamente, según el Centro Nacional de Huracanes de Miami, que es el organismo responsable del seguimiento de este tipo de fenómenos, se producirá la transición a ciclón extratropical. Es decir, perderá las características cálidas propias de los ciclones tropicales, de los huracanes o de las tormentas tropicales, y ya adquirirá características de una borrasca atlántica. De hecho, según la predicción, terminará siendo embebido más o menos en las latitudes de Islandia por una borrasca atlántica y bueno, ahí desaparecerá definitivamente Epsilon. En principio no hay ninguna probabilidad de que llegue a afectar al territorio del archipiélago, al territorio canario, ni siquiera al territorio español en general. No va a afectar en principio a nuestro país, ¿no? Bueno, quedamos tranquilos. Hablado de borrascas, como curiosidad, señor Quintero, ya para acabar rápidamente, ya la EMET ha publicado pues lo que van a ser los nombres de las borrascas que puedan llegar. Han llegado ya 2 de momento y bueno, se establece un criterio con nombre femenino, masculino y ya están publicados los nombres de los que pueden ser las borrascas del próximo año, ¿no? Sí, no te lo puedo recitar de memoria porque no me lo sé. Sé que el primero fue Alex, que fue el 1 de octubre, creo recordar, nombrado por Meteo France, porque nosotros España forma parte, junto con otros 3 servicios meteorológicos de otros 3 países, claro, formamos parte del grupo suroeste de EUMETNET, entonces tenemos responsabilidad en el nombramiento de las grandes borrascas para esta zona. El primero lo nombró Meteo France, la segunda, que es Bárbara, la nombró AEMET, y la tercera, que vendrá dentro de unos días, bueno, primero está por ver si se convierte en una gran borrasca, si llega a adquirir las características necesarias para que reciba un nombre, para ser bautizada, y en todo caso no parece que vaya a ser AEMET quien lo haga, será posiblemente ni siquiera el grupo suroeste, sino el grupo este, Inglaterra, Irlanda, uno de esos servicios meteorológicos. Bueno, pues el nombre siguiente debe ser Clement. Sí, Clement, efectivamente, ahí lo acabamos de ver. Víctor Quintero, muchísimas gracias por atender a Atlántico Noticias y que las borrascas que lleguen pues vengan con mucha lluvia y de manera suave. Gracias. Gracias a ustedes. Vamos a hablarles de este otoño que llega a China y deja imágenes como las que van a ver, un paisaje de tonos rojizos que atrae muchísimo a los turistas locales, eso sí, que quieren disfrutar de esta época, que dejan estas imágenes. Ha aumentado el turismo al centro y al norte del país y esto favorece la economía de todas estas zonas rurales donde aprovechan para recuperarse de toda la pandemia. Se lo adelantábamos anoche en el Telenoticias 2. La Policía Nacional ha detenido al CEO de la empresa Arvistar, a Santiago Fuentes, en Tenerife, como resultado de la investigación abierta sobre esta empresa por presunta estafa a miles de clientes. Esta persona, este CEO, Raquel Pérez, presta declaración hoy ante el juez.
El CEO de la empresa Arbistar, Santi Fuentes, ha pasado a disposición judicial tras ser detenido ayer por la Policía Nacional. Presta declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Arona y, según adelanta el periódico El Día, se le imputan los delitos de fraude, pertenencia a organización criminal y blanqueo. Recordemos que la empresa Arbistar tiene su sede en el sur de Tenerife y presta servicios de inversión en criptomoneda a miles de clientes en todo el mundo. El pasado mes de septiembre cerraron sin previo aviso uno de sus productos estrella, el Community Bot, dejando retenidos los bitcoins de sus clientes, que a día de hoy todavía no han podido recuperar el dinero. El CEO de la empresa, Santi Fuentes, nos concedió una entrevista en exclusiva a los servicios informativos de Televisión Canaria. Community Bot es un producto que ha funcionado muy bien durante un tiempo y que, debido a una falla informática que nos ha producido un error y un descuadre, hemos decidido cerrar. Yo estoy dando la cara, estoy haciendo entrevistas, estoy aclarando la situación. Es un momento de mucho revuelo. Entiendo que hay 32.000 familias afectadas, pero créanme, en ningún momento hemos decidido cerrar e irnos y desaparecer. Todo lo contrario, ¿de acuerdo? Así que si fuéramos una estafa piramidal o un Ponzi, lo hubiéramos montado de otra forma y no nos hubiéramos montado en España, donde hay una regulación estricta sobre esto. La empresa reconoce un agujero económico de unos 10.000 bitcoins, en torno a 100 millones de euros. Afectados y abogados aumentan esta cifra hasta los casi 1.000 millones de euros. Sobre Arbistar, planea la acusación de ser una estafa piramidal. Es cómo funciona la estafa piramidal, que nosotros vamos trayendo a personas de confianza porque es un buen negocio, porque estamos recibiendo. ¿Qué pasa? Que los que llegan ahora proveen a los de arriba. En algún momento ha pasado algo, que esto ya no se mantenía, y es cuando esto ha cerrado el chiringuito. Si se confirma que este caso es una estafa, sería la más grande que ha habido en España. Y posiblemente dentro de Europa también, una de las mayores. Pues con esta noticia nos vamos a ir al Atlántico Noticias, que regresamos mañana, como siempre. Ahora se quedan con nuestros compañeros del Telenoticias, primera edición. Adiós.